Está usted escuchando Polinarrativa por Up Online. El demonio de la peste, de H.P. Lovecraft. Segundo relato en el ciclo de Herbert West, Reanimador. Nunca olvidaré aquel horrible verano de hace 16 años, cuando, como un nocivo demonio de los salones de Eblis, el tifus se difundió lascivamente por toda Arkham. La mayoría recuerda el año por ese azote satánico, porque un auténtico terror se suspendió con alas membranosas sobre las pilas de ataúdes en las tumbas del cementerio de la Iglesia de Cristo. Sin embargo, para mí, existe un horror mayor de aquella época. Un horror que solo yo conozco ahora que Herbert West ha desaparecido. West y yo estábamos haciendo trabajo de posgrado en los cursos de verano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic, y mi amigo había alcanzado una amplia notoriedad por sus experimentos tendientes a la revivificación de los muertos. Después de la matanza científica de incontables animales, la obra macabra había sido detenida de modo ostensible por orden de nuestro escéptico decano, el Dr. Alan Halsey. Aunque West había seguido llevando a cabo algunas pruebas secretas en el cuarto de la sórdida pensión donde vivía, y en una ocasión terrible e inolvidable, había llevado un cadáver humano de la fosa común a una casa abandonada más allá de Meadow Hill. Yo lo acompañaba en esa oportunidad odiosa y lo vi inyectar en las venas exangües el elixir que West creía capaz, hasta cierto punto, de devolver los procesos químicos y físicos de la vida. Todo había terminado horriblemente, en un delirio de temor que poco a poco llegamos a atribuir a nuestros propios nervios sobreexcitados. Y de allí en adelante, West nunca había podido sacudirse por entero la sensación enloquecedora de ser perseguido, cazado. El cadáver no había sido lo bastante fresco. Es obvio que para devolverle los atributos mentales normales a un cadáver, este tenía que estar bien fresco. Y el incendio de la antigua casa nos había impedido enterrar el ejemplar. Habría sido mejor poder saber que estaba bajo tierra. Después de esta experiencia, West había dejado de lado sus investigaciones por cierto tiempo, pero cuando el celo del científico nato regresó lentamente, volvió a importunar al cuerpo facultativo, pidiendo permiso para usar la sala de disección y ejemplares humanos frescos para la obra que consideraba de tan tremenda importancia. Sus ruegos, sin embargo, fueron del todo vanos, porque la decisión del Dr. Halsey era inflexible, y los demás profesores apoyaron el veredicto de su jefe. En la teoría radical de la reanimación, no veían otra cosa que las divulgaciones de un joven entusiasta cuyo cuerpo delgado, cabello amarillo, ojos azules con anteojos y voz suave no daban indicios del poder extraordinario, casi diabólico, del frío cerebro que encerraba. Puedo verlo ahora como era entonces, y me estremezco. Su rostro se volvió más severo, pero nunca más duro. Y ahora Sefton ha cometido el error, y West ha desaparecido. West chocó desagradablemente con el Dr. Halsey casi al fin de nuestro último año en la facultad, en una disputa altanera que le reportó menos prestigio a él que al bondadoso decano en lo que tiene que ver con la cortesía. West sentía que lo retrasaban innecesaria e irracionablemente en una obra de grandeza suprema, obra que desde luego podría conducir a su manera en los años siguientes, pero que deseaba empezar mientras aún podía usar las instalaciones excepcionales de la universidad. Que los profesores mayores, atados por la tradición, ignorasen sus resultados singulares con los animales e insistieran en negar la posibilidad de la reanimación, le resultaba desagradable hasta lo indecible y casi incomprensible
a un joven con el temperamento lógico de West. Solo una madurez mayor podría haberlo ayudado a entender las limitaciones mentales crónicas del tipo de profesor doctor. El producto de generaciones de puritanismo patético, bondadoso, consciente y a veces cortés y amistoso, aunque siempre estrecho, intolerante, agobiado por la costumbre y carente de perspectiva. La edad es más caritativa con esos personajes incompletos, aunque de alma grande, cuyo peor vicio real es la timidez, y que en última instancia son castigados por el ridículo general por sus pecados intelectuales. Pecados como el toleísmo, el calvinismo, el antidarwinismo, el antinietzscheismo y todo tipo de sabatianismo y legislación excesiva. West, joven a pesar de sus maravillosos conocimientos científicos, tenía poca paciencia con el buen Dr. Halsey y sus eruditos colegas, unido a un deseo de demostrar de modo impactante y dramático sus teorías a aquellas excelencias obtusas. Como la mayoría de los jóvenes, se entregaba a complejas ensoñaciones de venganza, triunfo y magnánimo perdón final. Y entonces llegó el azote, muequeante y letal, desde las cavernas pesadillescas del Tártaro. Cuando comenzó, West y yo acabábamos de graduarnos, pero nos habíamos quedado a hacer trabajo adicional en los cursos de verano. Así que estábamos en Arkham cuando la plaga golpeó la ciudad con plena furia demoníaca. Aunque aún no estábamos facultados para ejercer, ahora teníamos nuestro título y recibimos una presión frenética para entrar al servicio público a medida que la cantidad de afectados crecía. Era evidente que la situación estaba fuera de control y las muertes se sucedían con demasiada frecuencia como para que los funebreros locales pudieran manejarlas plenamente. Los entierros sin embalsamamiento se hacían en rápida sucesión y hasta el cementerio de la Iglesia de Cristo estaba atestado de ataúdes con muertos sin embalsamar. Esta circunstancia no dejó de tener su efecto sobre West, quien pensaba a menudo en la ironía de la situación. Tantos ejemplares frescos y ninguno para seguir sus investigaciones. Estábamos terriblemente excedidos de trabajo y la horrible tensión mental y nerviosa hizo que mi amigo meditara morbosamente. Pero los corteses enemigos de West no estaban menos acosados por deberes postrantes. La facultad había cerrado casi por completo, y todos los médicos del cuerpo facultativo ayudaban a combatir la plaga de tifus. Sobre todo el Dr. Halsey se había distinguido por su abnegación, aplicando su capacidad extrema con energía total a casos que muchos otros rechazaban por el peligro o la aparente falta de esperanzas. En menos de un mes, el temerario decano se había convertido en un héroe popular, aunque parecía inconsciente de su fama mientras luchaba por no desmoronarse de fatiga física y agotamiento nervioso. El propio West no podía ocultar la admiración por la fortaleza de su enemigo, pero por eso mismo estaba aún más decidido a demostrarle la verdad de sus doctrinas asombrosas. Aprovechando la desorganización tanto del trabajo en la facultad como de las regulaciones municipales de salud, logró hacer que un cadáver muerto hacía poco fuese llevado una noche a la sala de disección de la universidad, y en mi presencia inyectó una nueva fórmula de su solución. El ser abrió por cierto los ojos, pero se limitó a clavarlos en el cielo raso con una mirada de horror que petrificaba el alma, antes de caer en un estado de inercia del cual nada pudo sacarlo. West dijo que no era lo bastante fresco. El cálido aire del verano no favorecía a los cadáveres. Esa vez, casi nos sorprendieron antes de poder incinerar el ejemplar, y West dudaba que fuese aconsejable repetir su atrevido uso indebido del laboratorio de la facultad. La epidemia alcanzó su punto máximo en agosto. Tanto West como yo estábamos casi muertos y el Dr. Halsey murió realmente el día 14. Todos los estudiantes asistieron al apresurado funeral del día 15,
y compraron una corona impresionante. Sin embargo, superada por completo por los tributos enviados por los ciudadanos acomodados de Arkham y por la propia municipalidad. Fue casi un acontecimiento público, porque sin duda el decano había sido un benefactor público. Después del sepelio, todos estábamos un poco deprimidos y pasamos la tarde en el bar de la Commercial House, donde West, aunque conmovido por la muerte de su principal adversario, nos dejó helados con referencias a sus famosas teorías. La mayoría de los estudiantes se fue a casa o a cumplir con diversos deberes a medida que la tarde avanzaba, pero West me convenció de que lo ayudara a sacarle partido a la noche. El ama de llaves de West nos vio llegar al cuarto a eso de las 2 de la mañana, con un tercer hombre entre nosotros, y le dijo al esposo que evidentemente todos habíamos cenado y bebido bastante bien. Al parecer, la avinagrada ama de llaves tenía razón, porque a eso de las 3 de la madrugada, toda la casa despertó con gritos provenientes del cuarto de West, donde cuando derribaron la puerta, nos encontraron a los 2 inconscientes sobre la alfombra manchada de sangre, golpeados, arañados y magullados, y rodeados por los restos rotos de las botellas y los instrumentos de West. Solo una ventana abierta indicaba lo que había pasado con nuestro atacante, y muchos se preguntaron cómo se las había arreglado después del terrible salto dado desde el segundo piso al prado. Se veían algunas prendas extrañas en el cuarto, pero West, después de recobrar la conciencia, dijo que no pertenecían al extraño, sino que eran muestras recogidas para el análisis bacteriológico durante las investigaciones sobre la transmisión de las enfermedades infecciosas. Ordenó quemarlas lo más pronto posible en la amplia chimenea. Ante la policía, los 2 declaramos ignorar la identidad de nuestro compañero nocturno. Según dijo nerviosamente West, era un extraño amable que habíamos encontrado en un bar céntrico de ubicación incierta. Todos habíamos pasado un buen rato, y West y yo no queríamos que persiguieran a nuestro belicoso compañero. Esa misma noche, vimos el comienzo del segundo horror de Arkham, el horror que para mí eclipsó a la propia plaga. El cementerio de la Iglesia de Cristo fue escenario de un asesinato terrible. Un sereno había sido muerto desgarrado de un modo no solo demasiado espantoso como para describirlo, sino que además provocaba dudas en cuanto a que el agresor fuese humano. Habían visto a la víctima con vida bastante después de medianoche. El alba reveló el hecho inexpresable. Interrogaron al director de un circo de la cercana ciudad de Boston, pero juró que ningún animal se había escapado de la jaula en ningún momento. Quienes encontraron el cadáver notaron una huella de sangre que conducía a la tumba reciente, donde un pequeño charco rojo yacía sobre el cemento, junto a la entrada. Una huella más tenue se alejaba hacia los bosques, pero pronto se perdía. A la noche siguiente, los demonios bailaron en los techos de Arkham, y una locura anormal aulló en el viento. A través de la ciudad enfebrecida, había reptado una maldición, según algunos, mayor que la maldición de la plaga, y otros susurraron que se trataba del alma demoníaca encarnada de la propia plaga. En 8 casas entró algo innombrable que sembró la muerte roja a su paso. En total, se encontraron 17 restos de cuerpos mutilados e informes, dejados atrás por el monstruo mudo y sádico después fugado. Unas pocas personas lo habían visto en la oscuridad y declararon que era blanco, y como un mono deforme o un espectro antropomorfo, no había dejado atrás todo lo que había atacado, porque a veces había tenido hambre. Había matado a 14. 3 de los cadáveres estaban en casas afectadas por la peste y no estaban vivos. En la tercera noche, grupos frenéticos, organizados por la policía, lo capturaron en una casa de Crane Street, cerca del campus universitario de Miskatonic. Habían organizado la batida con cuidado, manteniéndose en contacto mediante puestos voluntarios de teléfono, y cuando alguien del barrio universitario informó que había oído rasguños en una ventana cerrada, la red se desplegó con rapidez.
Gracias a la alarma y las precauciones generales, hubo solo 2 víctimas más, y la captura se realizó sin bajas. La criatura fue al fin detenida por una bala, aunque no fue fatal, y trasladada al hospital local en medio del furor y el odio generales, porque había sido un hombre. Esto quedó claro. A pesar de los ojos repugnantes, el mutismo simiesco y el salvajismo demoníaco, le vendaron la herida y lo despacharon al asilo de Seftón, donde se golpeó la cabeza contra las paredes de una celda acolchada durante 16 años, hasta un desliz reciente, cuando escapó bajo circunstancias que a pocos les gusta mencionar. Lo que más había repugnado a quienes lo atraparon en Arkham fue que cuando limpiaron el rostro del monstruo, advirtieron la burlona, increíble semejanza con un mártir erudito y abnegado que habían enterrado apenas 3 días antes, el finado doctor Alan Halsey, benefactor público y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic. Para el desaparecido Herbert West y para mí, la repugnancia y el horror fueron supremos. Me estremezco esta noche cuando pienso en todo eso. Me estremezco aún más que esta mañana, cuando West murmuró a través de sus vendajes: ¡Maldición! ¡No estaba bastante fresco! Esto fue Polinarrativa por Online.